En ocasiones, la vida nos enfrenta a desafíos que parecen inevitables y demoledores, momentos en los que nuestros propios recursos se quedan cortos y las opciones parecen agotarse. Piensa en esos días en los que, sin importar cuánto intentemos, las malas noticias caen como una avalancha, los problemas se multiplican y las fuerzas flaquean. Son esos momentos oscuros cuando los temores nos envuelven y aunque queremos mantenernos firmes, la ansiedad se convierte en una sombra persistente. ¿Qué hacemos cuando estamos acorralados? ¿Cómo encontramos esperanza cuando nos sentimos tan pequeños frente a lo que amenaza con destruirnos? Hace siglos, el rey Josafat enfrentó una situación así, un episodio tan angustiante que podría haber dejado en la ruina a toda una nación. Rodeado de ejércitos enemigos que parecían imparables, con su pueblo al borde del desastre, Josafat no encontró fuerza en sus tropas ni en la astucia de sus estrategias, sino en una confianza suprema en Dios. Y lo que sucedió después se convirtió en una de las victorias más milagrosas jamás vistas. La historia se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 20. En el horizonte, las colinas de Moab y Amón se erguían ominosas, dibujando sombras que parecían presagiar un destino incierto. Josafat había oído los rumores, susurros en los rincones de las calles de Jerusalén. Y cuando finalmente llegó el mensajero, sudoroso y jadeante, el miedo se volvió real. «Vienen», exclamó el hombre, inclinándose, con la voz quebrada. Desde el otro lado del Mar Muerto, a través de Edom, una multitud, un ejército inmenso. Ya están en Engari. Los ojos de Josafat se clavaron en el vacío. En ese instante, cada uno de sus pensamientos pareció desmoronarse en el eco lejano del mensaje. El aire en el palacio se volvió pesado, casi opresivo. Todos, desde los siervos hasta los guardias, parecían estar paralizados por el mismo temor, una pregunta sin respuesta que flotaba sobre sus cabezas. ¿Qué podíamos hacer contra tal fuerza? Con el alma cargada de incertidumbre, Josafat se encaminó hacia la única fuente de consuelo y fortaleza que conocía. Reunió a los habitantes de Judá, proclamando un ayuno, llamando a toda la nación a unirse en oración. Y así, desde los rincones más lejanos, familias enteras comenzaron a congregarse en Jerusalén, sus rostros dibujando una mezcla de miedo y esperanza. Ante el atrio nuevo del templo, Josafat se erigió como un faro de fe en medio de la multitud. Su voz se alzó firme, resonando en el aire solemne. «Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, el que gobierna sobre todas las naciones. Nadie puede resistir tu poder, ni siquiera esta multitud que avanza sobre nosotros. ¿No fuiste tú quien entregó esta tierra a los descendientes de Abraham?» El tono de Josafat adquirió un matiz de súplica profunda. «Cuando enfrentemos calamidad, espada, hambre o peste, si clamamos a ti en este templo que lleva tu nombre, no nos escucharás y nos salvarás». Las palabras de Josafat se extendieron por la asamblea como una llama que avivaba el espíritu de aquellos que lo escuchaban. Los habitantes de Judá, desde los ancianos hasta los niños más pequeños, permanecían en pie, sus miradas fijas en el Rey y en los cielos, esperando una señal, alguna respuesta del Altísimo. Un silencio profundo envolvió el lugar, y entonces, una figura emergió entre la multitud. Era Jaasiel, descendiente de los levitas de Asaf. Cuando su voz se alzó, fue como un susurro divino, cargado de una autoridad que no era humana. «Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y también tú, rey Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden ante ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, al amanecer, salgan al desierto y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que luchar, solo permanezcan en sus puestos y vean la salvación que el Señor les dará». Una oleada de asombro y esperanza recorrió el campamento. Josafat, con lágrimas en los ojos, se postró en el suelo, y a su señal, todos los presentes hicieron lo mismo. El lugar se llenó de alabanzas y oraciones, un sonido que resonó en el valle y más allá. El temor que antes ocupaba sus corazones comenzaba a disiparse, y en su lugar surgía una fe renovada.
Al amanecer, la atmósfera era densa con el vaho del desierto y el murmullo de las tropas. El ejército de Judá avanzaba en formación, cada hombre sosteniendo su arma con una mezcla de ansiedad y resignación. Pero al frente, Josafat había colocado a aquellos que cantaban alabanzas, sus voces alzándose por encima del silencio matutino, entonando: «Den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre». La melodía se extendió como un río, inundando el valle, llevando con ella la fe y el coraje de cada uno de los soldados. Y mientras las notas resonaban en el aire, algo incomprensible comenzó a suceder entre las filas enemigas. Los moabitas, amonitas y los hombres de Seir, antes unidos por un propósito común, de repente parecieron confundirse. Sus miradas, antes fieras y decididas, se tornaron en miradas de desconfianza, como si una sombra de traición se hubiera infiltrado en sus corazones. En cuestión de minutos, se lanzaron unos contra otros, en una pelea caótica que se extendió como un incendio descontrolado. La escena era dantesca. Lo que había comenzado como un murmullo de confusión entre las filas enemigas pronto se transformó en gritos esgarradores, un eco aterrador de desesperación. Las espadas chocaban, los cuerpos caían y el caos reinaba entre aquellos que habían marchado con la firme intención de destruir a Judá. Al caer la tarde, la tierra estaba sembrada de cadáveres. No quedaba nadie de aquel ejército amenazante, lo que encontraron fue un silencio sepulcral. Todos sus enemigos yacían sin vida, extendidos en el campo de batalla, como hojas marchitas arrastradas por un viento cruel. La amenaza que había pendido sobre ellos se desvanecía, y el aire estaba impregnado de una extraña mezcla de asombro y alivio. La batalla, que había amenazado con devorar su existencia, había sido librada por los mismos enemigos, dejando a los de Judá como testigos de un milagro inexplicable. Los hombres de Josafat descendieron hasta el lugar de la batalla, y lo que encontraron superó cualquier expectativa. Joyas, armas, ropa y riquezas estaban esparcidas entre los cuerpos sin vida. Durante 3 días, recolectaron el botín, hasta que sus manos no podían cargar más. El 4.º día, se congregaron en un lugar que más tarde llamaron el Valle de Beracá, el Valle de la Bendición, y allí elevaron una última alabanza al Señor, agradecidos por la paz que Él les había otorgado. Esta historia nos enseña que, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando la sombra de la adversidad se cierne sobre nosotros como una tormenta implacable, podemos encontrar consuelo y esperanza en la certeza de que no estamos solos. La historia de Josafat y su pueblo nos muestra que, cuando las fuerzas del caos y el miedo parecen abrumarnos, es en la entrega y la fe donde hallamos nuestro refugio. Josafat, al recibir la noticia de un ejército poderoso que venía a despojarlos, no permitió que el temor dominara su corazón. En lugar de ceder a la desesperación, buscó al Señor. Convocó a toda Judá, proclamando un ayuno y un llamamiento a la oración. Juntos, se unieron en busca de la ayuda divina, recordando que su fuerza no provenía de sus propias habilidades, sino del poder de aquel que gobierna sobre todas las naciones. Así, cuando nos enfrentamos a desafíos abrumadores, es crucial recordar que no estamos solos en la batalla. Al igual que Josafat, debemos elevar nuestras voces al cielo, confiando en que el Señor escucha nuestras súplicas y se levanta a nuestro favor. La fe se convierte en nuestra arma más poderosa, una invocación que atrae la intervención divina. La respuesta de Dios fue clara y contundente: no tengan miedo ni se acobarden, la batalla no es de ustedes, sino mía. Esta declaración es un recordatorio profundo de que nuestras luchas no siempre deben ser enfrentadas con armas y estrategias humanas. Hay momentos en que Dios mismo se manifiesta en nuestro favor, transformando el caos en paz y la desesperación en victoria. Cuando Josafat y su pueblo se encontraron ante el horizonte de la batalla, el Señor les instruyó a permanecer quietos, a observar cómo Él peleaba por ellos. En esa quietud, el verdadero poder de la fe se revela, no es en la agitación, sino en la calma, donde podemos ver la mano de Dios actuar. A veces, el mayor acto de valentía es dejar que el Señor tome el control, confiando en que Él está trabajando en nuestro favor. Al final de esta historia,
Cuando los hombres de Judá llegaron a la escena, encontraron un campo de batalla desolado, un testimonio del poder de Dios. Sus enemigos, que habían amenazado con despojarlos de su hogar, estaban derrotados y no había un solo sobreviviente. En medio de la adversidad, la intervención divina había transformado su angustia en alegría, su miedo en alabanza. La enseñanza es clara: en los momentos de adversidad, es Dios quien pelea por nosotros. No debemos temer, pues su poder es mayor que cualquier amenaza. Con fe en su promesa y confianza en su voluntad, podemos enfrentar cualquier batalla, sabiendo que la victoria ya está asegurada en sus manos. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y reflexión. Si has encontrado inspiración en nuestras enseñanzas y deseas profundizar aún más en la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Palabra de Vida. Aquí encontrarás devocionales, narraciones y mensajes que te animarán en tu caminar espiritual. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Únete a nuestra comunidad, comparte tus pensamientos y crezcamos juntos en la fe. Esperamos verte pronto en el próximo video. Dios te bendiga.